La historia que estás a punto de escuchar no es solo inquietante, es desconcertante, violenta y documentada. No es el guión de una película, no es una leyenda urbana, es un caso real, investigado por parapsicólogos y testigos presenciales que aseguran haber sido testigos de lo imposible. Su protagonista es una mujer, Doris Bither, madre soltera, con una vida difícil a cuestas y un pasado que, por momentos, parece arrastrar más oscuridad que cualquier casa embrujada. Pero lo que la hace inolvidable no es su historia personal, sino lo que sucedió en su hogar durante el verano de 1974 en Culver City, California. Lo que vivió allí, según múltiples fuentes, fue un infierno de naturaleza sobrenatural. Y lo más perturbador es que no estaba sola cuando ocurrió. La historia comienza cuando Doris, una mujer de poco más de 30 años, se muda junto a sus 4 hijos a una casa antigua, descuidada, en una zona tranquila de Culver City. Desde fuera, no parecía muy distinta de las otras, una construcción de principios del siglo XX, con una estructura algo deteriorada, puertas que crujían y electricidad poco fiable. Pero desde el primer día, hubo algo en el ambiente que incomodaba, algo que parecía observar. Doris era una mujer que había enfrentado demasiadas batallas. Su infancia había sido traumática, con una madre violenta y episodios de abuso que marcaron sus años formativos. Había atravesado relaciones turbulentas y abusivas, y ahora intentaba salir adelante sola, criando a sus hijos con escasos recursos y muchas carencias. Pero lo que estaba por venir, ni siquiera su pasado podía prepararla. Las primeras manifestaciones fueron sutiles, objetos que aparecían en lugares distintos a donde los había dejado, puertas que se cerraban solas, luces que parpadeaban sin explicación. Los niños comenzaron a quejarse de ruidos en la noche, susurros, pasos. Pero Doris pensó que se trataba de una casa vieja con problemas eléctricos, hasta que dejó de poder ignorarlo. Una noche, mientras intentaba dormir, sintió una presencia en su habitación, una presión en el aire, como si alguien o algo hubiese entrado, aunque no se oyó abrirse la puerta. Entonces, sin previo aviso, fue violentamente arrojada contra la cama. Su cuerpo quedó inmovilizado. No podía moverse, no podía gritar. Lo que ocurrió a continuación es lo que convertiría este caso en uno de los más perturbadores y controvertidos de la historia paranormal moderna. Doris denunció haber sido agredida sexualmente por una entidad invisible. No una vez, no dos, varias veces. En sus propias palabras, 3 entidades distintas se manifestaban durante los ataques. Una figura grande, agresiva, dominante, y 2 más pequeñas, que parecían asistir o acompañar al ente principal. Ella no podía verlos con claridad, pero los sentía. Los describía como masas de energía invisibles que la golpeaban, la sujetaban y abusaban de ella. No era solo un delirio. Sus hijos, particularmente uno de ellos, Brian, afirmaron haber presenciado estas agresiones. A veces veían el cuerpo de su madre retorcerse en el aire, como si fuerzas invisibles la sujetaran y lanzaran contra las paredes. Había marcas en su piel, moratones, arañazos, y un miedo creciente que impregnaba cada rincón de la casa. Doris comenzó a buscar ayuda, pero cada vez que contaba su historia, era rechazada. Nadie quería creerle. Médicos, policías, incluso familiares, la consideraban perturbada. Fue entonces cuando escuchó hablar de Barry Taff y Kerry Gaynor, 2 parapsicólogos del Laboratorio de Investigación de Fenómenos Paranormales de la Universidad de California. Ella se acercó a ellos durante una conferencia pública, desesperada, casi suplicando ayuda. Al principio, Taff y Gaynor la consideraron inestable. Según relataron después, Doris tenía un comportamiento errático, olía a alcohol y mostraba signos de estrés extremo. Sin embargo, había algo en su relato que les llamó la atención, algo que merecía, al menos, una visita. Cuando llegaron a la casa, el ambiente era sofocante. La atmósfera se sentía cargada, como si las paredes mismas respiraran ansiedad. Decidieron instalar cámaras, grabadoras, termómetros y otros dispositivos para detectar anomalías.
Doris accedió. Tenía cicatrices, no solo físicas, quería pruebas, y entonces sucedió lo inexplicable. Durante una de las sesiones, mientras el equipo estaba presente, una de las habitaciones pareció volverse un núcleo de actividad. Una luz extraña, verdosa, comenzó a materializarse en el aire. Varios testigos vieron cómo aquella luminiscencia parecía tomar forma. Una figura humanoide comenzó a manifestarse, con contornos vagos pero reales, suspendida en medio del cuarto. Las cámaras captaron algo. No todo, pero sí lo suficiente como para confirmar que había alteraciones físicas en el ambiente. Cambios de temperatura bruscos, campos magnéticos irregulares, distorsión en las imágenes. Taft y Gaynor documentaron lo sucedido en informes que aún hoy se conservan. Afirmaron haber sido testigos de fenómenos paranormales de una intensidad nunca antes vista. No podían explicar lo que vieron. No podían probar del todo lo que ocurrió, pero tampoco podían negarlo. El caso de Doris Bitter comenzó a ganar atención. No de la prensa, todavía, sino del círculo académico que, en secreto, estudiaba lo paranormal con cierto escepticismo. Muchos pensaban que la mujer estaba desequilibrada, que sus traumas del pasado se manifestaban en forma de alucinaciones, y que sus hijos simplemente imitaban o reforzaban esas ideas. Pero había otros, investigadores, sensitivos, incluso físicos teóricos, que pensaban que lo que ocurría en esa casa no era producto de la mente, sino de una energía liberada por ella. Doris, sin saberlo, se convirtió en el epicentro de un fenómeno conocido como psicoquinesis espontánea o poltergeist generado por trauma. En otras palabras, ella misma, con su dolor, su furia, su represión acumulada, podría estar dando forma inconsciente a las entidades que la atormentaban. Pero, ¿cómo explicar que otras personas también veían esas manifestaciones? ¿Cómo justificar los fenómenos físicos que quedaban registrados en cámara? ¿Era ella la fuente o simplemente el objetivo de algo más oscuro? En una ocasión, uno de los investigadores intentó comunicarse con la entidad a través de grabadoras de voz. Lo que se registró fue un sonido ronco, distorsionado, como una mezcla de viento y gruñidos. No se pudo descifrar. Pero Doris dijo haber entendido perfectamente lo que decía. «Nunca te dejaré, eres mía». Después de esa grabación, Doris entró en una espiral de miedo insoportable. Aquella afirmación, «Nunca te dejaré, eres mía», se convirtió en una sentencia. No podía dormir, no podía estar sola. Ni siquiera podía cerrar los ojos sin sentir que alguien, o algo, la observaba desde los rincones de la casa, o peor aún, desde dentro de sí misma. Los ataques se intensificaron. La actividad paranormal ya no era exclusiva del dormitorio. Comenzó a extenderse por toda la casa. Objetos que salían disparados sin explicación. Olores fétidos que aparecían y desaparecían en segundos. Voces que sus hijos escuchaban desde dentro de las paredes. Espejos que se rompían solos. Incluso los vecinos comenzaron a notar algo extraño. Los perros ladraban cada noche hacia la misma ventana, la del cuarto de Doris. Nadie se atrevía a preguntar. Los parapsicólogos continuaron sus visitas, aunque con cada sesión lo que veían los inquietaba más. Hubo una noche en particular que quedó grabada en la memoria del equipo. Doris se encontraba sentada en la cama, rodeada por investigadores, cuando sin previo aviso, una ráfaga de viento, imposible dentro de una habitación cerrada, agitó todo a su alrededor. La temperatura cayó bruscamente. Y entonces lo vieron. Una figura etérea, negruzca, cruzó la habitación. No tenía rostro, no tenía forma definida, pero tenía presencia. Uno de los investigadores, escéptico hasta ese momento, abandonó el caso tras esa noche. Nunca volvió, nunca habló del tema. Mientras tanto, la salud mental y física de Doris se deterioraba. Había noches en que despertaba con marcas en el cuello, como si alguien la hubiera intentado estrangular. Otras veces se desmayaba sin razón aparente y despertaba horas después, sin recordar qué había pasado. Uno de sus hijos incluso afirmó haberla encontrado flotando a varios centímetros del suelo, inconsciente, mientras las luces parpadeaban frenéticamente.
Pero quizás lo más inquietante no fueron los ataques, ni los fenómenos que presenciaban, sino las manifestaciones inteligentes. Las entidades comenzaron a interactuar, a responder. Doris empezó a escuchar frases completas en la oscuridad, en una voz que no parecía humana, a veces grave, gutural, otras veces aguda, como un niño murmurando en la oreja. Te necesito. Sin ti, no somos nada. Sangre por sangre. Frases sin sentido aparente pero cargadas de un simbolismo aterrador. La comunidad médica, por su parte, descartó enfermedades neurológicas. Le hicieron análisis, estudios cerebrales. No había tumores, ni signos de epilepsia, ni esquizofrenia. Los psicólogos que la entrevistaron dijeron que Doris estaba perturbada, sí, pero por lo que estaba viviendo. No había señales claras de que inventara nada, y sus hijos ratificaban todo. Uno de ellos incluso llegó a dibujar lo que decía ver: 3 figuras sombrías, sin rostro, una de ellas más grande, con manos desproporcionadas. En medio del caos surgió una nueva teoría, que la casa misma estaba cargada con una energía residual, un eco de algo violento. Se investigó la historia del lugar, pero no se encontró nada especialmente trágico. Sin embargo, un vecino anciano mencionó de pasada que en los años 50 una mujer vivió allí y se volvió loca. No hay registros oficiales de eso. Pero en este tipo de casos, a veces los archivos no cuentan toda la verdad. Barry Taff y su equipo decidieron llevar a Doris fuera de la casa para ver si los fenómenos persistían en otro entorno. Durante unos días se alojó en un apartamento pequeño, proporcionado por un colaborador del equipo. Al principio, todo pareció calmarse. No hubo voces, no hubo ataques, pero fue solo una tregua. A los pocos días, la actividad regresó. Menor en intensidad, sí, pero lo suficientemente clara como para confirmar una sospecha. Las entidades no estaban atadas a la casa, estaban atadas a ella. Aquí es donde el caso se bifurca. Algunos investigadores comenzaron a alejarse, incómodos con la dirección que tomaban los acontecimientos. Otros insistieron en que Doris era el foco, un canal involuntario de energía psíquica. Teorías esotéricas comenzaron a circular, que podía estar manifestando sus traumas en forma de entidades, que su dolor se había materializado. Pero ¿cómo explicar las pruebas físicas, los testigos, las grabaciones? Incluso algunos religiosos fueron llamados. Se realizó una especie de exorcismo informal. Nada cambió. Las entidades no se fueron. Y lo peor de todo es que comenzaban a influir también en los niños. El hijo mayor empezó a tener episodios de violencia inusuales. Uno de los más pequeños sufría terrores nocturnos en los que gritaba que los hombres sin cara estaban en el armario. Los profesores notaban cambios en su comportamiento: retraimiento, ansiedad, miedo constante. La situación se volvió insostenible. Doris empezó a autolesionarse. Decía que si lograba que su cuerpo sufriera por su propia mano, las entidades se marcharían. Pero eso solo pareció intensificarlas. Se sentía atrapada. El mundo pensaba que estaba loca. Los médicos no podían ayudarla. Los científicos se alejaban. Y las entidades no se iban. Un último intento desesperado fue propuesto: intentar canalizar la energía que rodeaba a Doris para encerrarla o expulsarla. Un parapsicólogo sugirió usar tecnología basada en campos electromagnéticos. Fue un experimento improvisado, sin bases científicas sólidas. Durante la sesión, Doris fue conectada a sensores mientras se realizaban lecturas del ambiente. En medio del proceso, las máquinas se volvieron locas. Los niveles de radiación se dispararon por segundos. Las luces explotaron. Y Doris, una vez más, fue arrojada contra la pared, ante testigos. Cuando todo se calmó, ella lloraba desconsoladamente. No quería seguir siendo parte de ningún experimento. Solo quería paz. A partir de ese momento, Doris decidió cortar todo contacto con los investigadores. Ya no quería ser observada, analizada ni entrevistada. Se mudó a otra ciudad. Cambió de nombre. Intentó rehacer su vida lejos de los ojos curiosos. Los fenómenos no desaparecieron del todo, pero se atenuaron.
Años después, sus hijos dirían que nunca se fueron por completo, pero aprendieron a vivir con ellos. Doris, sin embargo, quedó marcada. Nunca volvió a hablar del tema públicamente. Y con el tiempo, la historia fue transformándose en un mito. Años después de los sucesos en Culver City, la figura de Doris Bitter se convirtió en una especie de leyenda urbana dentro del mundo paranormal. Su caso no solo había sido uno de los más extremos registrados, sino también uno de los más debatidos. ¿Había sido víctima de fuerzas externas, de sus propios demonios, o de ambos al mismo tiempo? Doris vivió el resto de su vida evitando la atención. Según registros dispersos, se mudó varias veces, manteniendo un perfil bajo. En algunos lugares usó un nombre distinto. Nunca se benefició económicamente de lo ocurrido. Nunca dio entrevistas, nunca buscó fama. A lo largo de los años, los investigadores que la conocieron, como Barry Taff, continuaron estudiando su caso, analizando grabaciones, fotografías, testigos, pero jamás lograron encontrar una explicación definitiva. Ni siquiera se pusieron de acuerdo entre ellos. Algunos insistían en la posibilidad de fenómenos psicoquinéticos provocados por trauma emocional extremo. Otros defendían que había entidades conscientes, inteligentes, manipuladoras, algo más allá de la comprensión humana. Un dato inquietante emergió tiempo después, cuando uno de los hijos de Doris, ya adulto, comenzó a hablar sobre su experiencia. Dijo que, en su opinión, todo había comenzado mucho antes de la casa de Culver City. Contó que, desde que tenía memoria, su madre hablaba con seres que él no podía ver, que en cada casa donde vivían ocurrían cosas, luces, sombras, susurros, y que, cuando él era niño, una vez escuchó a su madre completamente sola, hablando en otro idioma, un idioma gutural, desconocido, que no se parecía al inglés, ni al español, ni a ningún otro que él hubiera oído. Al entrar en la habitación, Doris lo miró como si no lo reconociera, y luego, como si despertara de un trance, volvió en sí, sin recordar nada. ¿Era posible que Doris no fuese solo una víctima? ¿Y si ella, sin saberlo, hubiese sido también un canal, una especie de medium inconsciente? ¿Y si, a través de su sufrimiento, hubiese abierto puertas que no se pueden volver a cerrar? Algunos especialistas en lo oculto, consultados años después, afirmaron que el caso presentaba similitudes con rituales antiguos, donde la combinación de trauma, aislamiento y sensibilidad emocional podía generar lo que ellos llamaban invocación accidental. No se trataba de brujería formal, no había conjuros, no había símbolos, pero sí una confluencia de factores, dolor profundo, una historia de abuso, energía emocional cruda y un entorno con las condiciones adecuadas. En otras palabras, Doris Bitter podría haber sido un faro para lo desconocido, un imán para aquello que se alimenta de la angustia. A medida que pasaba el tiempo, los fenómenos disminuyeron, pero nunca desaparecieron por completo. Sus hijos contaban que, incluso en sus últimos años, Doris evitaba espejos, dormía con luces encendidas y colocaba sillas frente a las puertas por las noches. No era paranoia, era precaución. En 1999, Doris falleció por una insuficiencia respiratoria. Tenía apenas 58 años. Había pasado los últimos años de su vida en el anonimato, en un pequeño apartamento en el sur de California. Ningún periódico publicó una esquela, ninguna televisión retomó su historia. Pero para quienes la conocieron o la estudiaron, su caso quedó grabado como uno de los más oscuros y siniestros jamás registrados. Hoy, cuando se habla de fenómenos paranormales, el caso de Doris Bitter aparece casi como una advertencia. No es solo una historia de fantasmas, no es una casa embrujada. Es la historia de una mujer que vivió cosas que nadie debería vivir, y que lo hizo mientras el mundo la miraba con escepticismo, burlas o indiferencia. A menudo se dice que hay que ver para creer, pero el caso de Doris plantea algo más perturbador. ¿Y si ver no es suficiente para entender? ¿Y si algunos horrores no pueden ser explicados porque no siguen las reglas de nuestra realidad? Los científicos que la investigaron siguen vivos, algunos retirados,
Y aunque han participado en otros casos desde entonces, casi todos coinciden en que ninguno se comparó jamás al de Doris Bither, la figura que se materializó parcialmente ante testigos. Las grabaciones de audio con sonidos inhumanos, los campos magnéticos alterados, los testigos múltiples, algunos escépticos, otros creyentes, que salieron marcados para siempre, y por encima de todo, los ataques físicos, la violencia invisible, la invasión del cuerpo, el sometimiento total. Casos como el de Doris nos obligan a replantearnos los límites de lo posible, a preguntarnos si existe realmente una frontera clara entre la mente y lo externo, entre lo psicológico y lo espiritual, entre lo real y lo impensable. En los años posteriores a su muerte, varios investigadores trataron de localizar el expediente original del caso. Las fotografías tomadas durante las manifestaciones, las grabaciones con voces anómalas. Algunos documentos desaparecieron misteriosamente, otros quedaron fragmentados, deteriorados, como si algo o alguien hubiese querido borrar parte de la historia. Pero aún quedan copias y aún hay testigos, y aún está la memoria viva de lo que ocurrió en aquella vieja casa de Culver City. Solo queda el eco de una voz que sigue resonando en la oscuridad. Nunca te dejaré. Eres mía.